Una semana política muy intensa en el cierre, muchos temas para analizar. Este es uno de ellos, lo judicial y lo político mezclado. Lo vamos a hablar con Edgardo Moreno, que está nuevamente para justamente poner la lupa en estas cuestiones. ¿Cómo estás, Edgardo? Buenas noches. Claro, ¿cómo estás? Bueno, va mucho más allá de la situación puntual de Debido, lo que está pasando. Sí, ¿no? Claramente. La agenda del presidente tiene tres complicaciones que se van combinando, que ya se vieron un poco en el discurso y que comienzan a tomar desarrollo con el inicio del año político, que es el 1 de marzo, digamos, cuando se abre la sesión del Parlamento. Y ahora se está viendo. Esos tres ejes de la agenda del presidente que están tan complicados. Uno es la justicia, su relación con la justicia y el problema de los casos de los exfuncionarios kirchneristas investigados por corrupción, encabezados por la propia Cristina. Este es un caso emblemático, el de Julio Debido. El segundo es el tema económico, que sigue sin poder cuajar. Lo habíamos visto recién en las declaraciones fuertes que hizo el presidente con los empresarios, y la preocupación por los niveles de la inflación, el tema de la deuda que no termina de cuajar. Y el tercer tema es su relación con la política, que también tiene que ver con su vínculo con Cristina. Eso hoy se vio en la reunión del Partido Justicialista. Así es. Donde no estuvo ni Cristina ni él. Nada menos. En el caso de Julio Debido, lo que se está viendo es que de la consigna esta del lawfare que logró imponer Cristina, es decir, una suerte de conspiración de jueces, periodistas, medios, claro, para perseguir a los adversarios políticos, se han colgado todos. Ya Julio Debido fue uno de los que más presión hizo con sus declaraciones, casi de tono mafioso, como diciendo, bueno, si esto si no se apura... Son advertencias. Claro, son advertencias de que puede haber declaraciones más fuertes afectando la interna del gobierno. Han ido saliendo los que estaban en prisión preventiva, es decir, se ha ido concretando aquella advertencia que ya durante la campaña electoral se había hecho desde varios lugares, la propia prensa lo había dicho, de que se iba a concretar una suerte de amnistía de facto. De algún modo o de otro, aquellos que estaban detenidos con prisiones preventivas iban a salir liberados. En el caso de Debido es más grave todavía. Recordemos que hubo un proceso de desafuero en el medio y porque hay algunas condenas concretas también. Claro. Y hay casos que son particularmente irritativos en el caso de la libertad de Debido. No nos olvidemos de que está condenado a la tragedia de Once. Así es. Es decir, hay muertos por la corrupción. Eso fue en el caso de la tragedia de Once, y Julio Debido era el detenido emblemático de ese caso. Y él está afirmando que se va a caer esa causa también, o apuesta a eso también. Sí, ¿no? Y arma una cadena con los otros detenidos también. Hubo hoy también declaraciones de Gerardo Morales por la presión que se está ejerciendo para que liberen a Milagro Sala, con una amenaza de intervención al Poder Judicial, que al principio parecía que era solamente declamativa y finalmente ya está puesta como un temario, en el temario del Senado para el martes próximo, un proyecto de Guillermo Snopek, hijo, que es a la sazón cuñado de Gerardo Morales, su principal adversario, que está pidiendo que se intervenga la justicia de Jujuy para que liberen a Milagro Sala. Así es. Bueno, y el otro tema lo estábamos viendo, el campo otra vez en pie de guerra. Por ahora no parece tener similitudes exactas con lo que fue hace 12 años atrás, pero es un primer paso que nadie sabe. Se sabe cómo comienza, pero no cómo termina en situaciones como esta, ¿no? Sí, y es uno de los emergentes, el que vimos hoy en el caso de la manifestación, que fue muy fuerte, particularmente en Córdoba también, de una sensación de que ya están cerca los 3 meses del gobierno y no termina de arrancar con un programa económico claro. Lo único que ha quedado vigente es el ajuste de la ley de emergencia, que tuvo 2 vías muy claras. Una fue el ajuste a los jubilados y la otra el impuestazo, donde las retenciones a las exportaciones agropecuarias fueron probablemente la parte más voluminosa de ese ajuste, no la única. El anuncio de un nuevo incremento en los porcentajes de las retenciones es lo que está generando esta resistencia. Es cierto que el gobierno ha hecho un esfuerzo para neutralizar eso, tratando de segmentar la forma de aplicación de las retenciones y tratando de que el golpe vaya solamente sobre algunos sectores. Pero el problema es que se está al límite de la presión fiscal sobre los sectores productivos. También ha habido algunas apreciaciones duras del gobierno en relación al campo, como que esto era motivado por un interés político de la oposición. Hoy mismo Alberto Fernández ha dicho también que está terminado, no hay más ofertas con el agro, poniendo un punto límite. Lo da por cerrado el tema, sí. O sea que es un tema que está en evolución. Y el problema encubre algo más general, y es que la economía no termina de arrancar. Y no termina de arrancar porque el eje que le ha puesto el gobierno es que
Una vez reestructurada la deuda externa, recién entonces se podrían dar algunas condiciones como para mejorar la situación interna. Y sigue demorado ese tema. Y ese proceso se ha demorado mucho más, pienso yo, de lo de lo que esperaba el gobierno. Ya quería tener encaminada esa reestructuración. Si lo vemos en perspectiva, lo único que ha conseguido hasta el momento fue una declaración del Fondo Monetario diciendo que no estaría mal que los bonistas, es decir, los otros, le hagan una quita a la Argentina en la deuda externa. Eso es un avance un poco magro. Es cierto que son negociaciones muy herméticas, muy cerradas, donde de pronto puede alumbrar, digamos, algún tipo de solución. Pero no está dentro del cronograma de lo que preveía el gobierno. Yo creo que el presidente ya esperaba tener para esta altura del año más encaminada esa negociación. Creo que en realidad lo esperaba para el discurso que dio en el Parlamento, pedirle al Parlamento que apoye el acuerdo con la quita incluida. Eso no se ha dado todavía, es difícil la negociación con los bonistas, es una negociación muy dura y que además va a implicar como consecuencia cláusulas de ajuste, es decir, así es. Más sacrificio. Más ajuste, más sacrificio. Eso es una dificultad, sin lugar a dudas. Bien, un último apunte breve, Edgardo, sobre el Congreso del PJ, hoy con la llegada nuevamente de Schiaretti después de muchos años, con una decisión fuerte también, que es en la que van a avanzar, que es la de expulsar a Miguel Pichetto, el hombre que acompañó a Mauricio Macri como candidato a vicepresidente, y varias otras cosas, ¿no? Sí, el Congreso del PJ, sabemos que el movimiento justicialista tiene un aprecio un tanto limitado por la estructura partidaria, ¿no? Pero es notorio que donde se trató de articular un equilibrio entre los dos polos de liderazgo que tienen hoy reales, uno institucional, que es el de Alberto Fernández, generalmente en el caso del Partido Justicialista quien preside la nación es quien preside el partido, claro, también, o lo lidera, y el de Cristina, que es el liderazgo electoral, el que tiene mayor peso o densidad electoral. Ninguno de los dos estuvo, pero hubo un gesto para cada uno. A Cristina le sacaron una declaración favorable a la teoría del lawfare. Dijeron, sí, el PJ apoya esa posición. Y a Alberto Fernández le sacaron una declaración diciendo que están de acuerdo con la insostenibilidad de la deuda y con la posibilidad de sacar alguna cláusula de no endeudamiento para futuro. Y, por cierto, una para la tribuna, que es el pedido de expulsión de Pichetto, algo que diríamos que es casi formal, porque Pichetto hace rato que ya no está en ese Así tema. es. Ahora, para Córdoba hubo una señal fuerte en dos momentos claves. Por un lado, obviamente, la reinserción del peronismo cordobés con sus congresales en el Partido Justicialista, algo que no se daba desde hace varios años. 9 años. Sí. Pero por el otro lado, una foto muy potente que se sacó Alberto Fernández con Carlos Caserio y un grupo de intendentes en el mismo momento en el cual Schiaretti le estaba devolviendo los congresales al Partido Justicialista. Es decir, una de cal y una de arena y las dos muy fuertes. Y un dato concreto también, mientras tanto le liberó un pago de 400 y pico de millones para la Caja. Para la Caja, que está bastante ansiosa, esperando, además de buenas relaciones políticas, que llegue... En una negociación que todavía no ha concluido y donde el gobierno provincial también está esperando que la Nación diga qué tiene que hacer con los jubilados de acá. Porque la Nación dice, yo el ajuste lo hice, incluso con los jueces lo hice. Ahora te toca a vos. A ver qué hacen ustedes. Gracias, Edgardo. A vos.